Cierra los ojos por un segundo e imagina tu rutina diaria. Llegas a casa, dejas las llaves en la mesa, enciendes la luz y te preparas para dormir. Todo es predecible. Todo responde a las leyes de la física que te enseñaron en la escuela. Vivimos con la absoluta certeza de que el mundo es un lugar seguro y explicable. Pero esa certeza es frágil. En los rincones más profundos de Internet, existen foros donde la gente no entra a contar historias de terror inventadas para entretener. Entran a confesar. Entran a buscar validación porque vivieron algo que rompió su lógica, algo que los hizo cuestionar su propia salud mental. Hoy vamos a revisar las experiencias más convincentes, perturbadoras y documentadas de r/paranormal. Historias donde los testigos no eran creyentes de lo oculto, eran escépticos recalcitrantes, científicos y universitarios que, hasta el día de hoy, desearían haber estado locos antes que aceptar lo que vieron. Prepara algo de tomar, apaga las luces y quédate hasta el final. Porque la última historia te hará mirar 2 veces hacia la esquina oscura de tu habitación antes de irte a dormir. Bienvenido a El Hilo Prohibido. Nuestra primera historia nos lleva a un antiguo edificio de 3 plantas reconvertido en departamentos para estudiantes. Nuestro protagonista, a quien llamaremos Carlos, se mudó al 2º piso. Carlos era un estudiante de ciencias, un tipo pragmático que no creía en nada que no pudiera medirse en un laboratorio. Al principio, el departamento era perfecto. Viejo, sí, pero espacioso. Sin embargo, el ambiente cambió a las pocas semanas. Empezó con lo que los investigadores llaman desplazamiento de objetos. Carlos dejaba su reloj de pulsera sobre la barra de la cocina, justo encima del periódico. Iba al baño a lavarse los dientes, un proceso de 2 minutos, y al regresar, el reloj ya no estaba. El periódico seguía ahí, plano, frío. No había corrientes de aire, no había mascotas. Carlos pasaba horas buscando debajo de los muebles, frustrado, maldiciendo su supuesta mala memoria. 2 semanas después, mientras limpiaba la parte superior de un armario empotrado, un lugar tan alto que requería una silla para alcanzarlo, su mano tocó algo metálico en el fondo, cubierto de una ligera capa de polvo. Era su reloj. Era físicamente imposible que hubiera llegado ahí por sí solo. Carlos prefirió culpar al estrés de los exámenes. Seguro lo puse ahí en un momento de distracción, se repetía. Pero la mente humana es experta en inventar excusas para no asustarse. Hasta que el edificio subió la apuesta. En el baño del departamento había una vieja radio de baterías. Nadie la usaba. Tenía la perilla del volumen al mínimo y estaba sintonizada en una frecuencia muerta, pura estática. Una noche, exactamente a las 3:14 de la madrugada, Carlos se despertó con el corazón en la garganta. Un ruido ensordecedor hacía vibrar las paredes de su habitación. Era la radio del baño. Estaba emitiendo una estática violenta. Carlos, temblando de frío y de miedo, entró y apagó el interruptor. Lo desconcertante no fue que se encendiera, fue que la perilla del volumen físico había sido girada manualmente hasta el tope. Al día siguiente, le quitó las baterías y las guardó en un cajón de la cocina. Pensó que el problema estaba resuelto. Esa misma noche, a la misma hora, la radio, sin baterías, volvió a encenderse a todo volumen. El escepticismo de Carlos se derrumbó por completo un mes después, durante una tarde de verano en el patio trasero. Empezó a conversar con las vecinas del 3er piso, 2 chicas universitarias muy tranquilas. En medio de la charla, una de ellas lo miró fijamente, con un tono de voz casi inaudible, le preguntó: «Carlos, ¿a ti te han pasado cosas raras en tu piso?». Carlos sintió un escalofrío. Les contó lo del reloj y la radio. Las chicas se miraron entre sí, pálidas, y una de ellas comenzó a llorar. Confesaron que en su departamento los objetos se movían de habitación en habitación. Pero lo peor ocurría en la escalera. 2 noches atrás, escucharon pasos pesados que subían hacia su puerta. Cuando miraron por la mirilla,
el pasillo estaba vacío, pero la perilla de metal de su puerta comenzó a girar lentamente, de arriba a abajo, como si alguien, o algo, estuviera intentando entrar. No era la imaginación de Carlos. 3 personas separadas estaban experimentando la misma inteligencia invisible compartiendo el mismo espacio. Carlos dejó el departamento al terminar el semestre. La radio se quedó ahí. La siguiente historia nos saca de la ciudad y nos lleva a los densos bosques del norte. Un grupo de 4 amigos de la infancia decidió pasar un fin de semana acampando cerca de un río caudaloso, en una zona bastante alejada de las rutas turísticas principales. Todos eran jóvenes sanos, acostumbrados a la vida al aire libre. La primera noche transcurrió sin incidentes. Fogata, risas, historias. Pero a las 2 de la mañana, cuando todos ya estaban dentro de sus sacos de dormir, el bosque se quedó en un silencio absoluto. Quienes acampan saben que un bosque nunca está callado, siempre hay viento, insectos, ramas rompiéndose. Cuando el bosque se apaga por completo, significa que hay un depredador cerca. Uno de los jóvenes, que relata la historia, escuchó pasos pesados acercándose desde el borde del río hacia la tienda de campaña. Los pasos no sonaban como los de un ciervo o un oso, tenían el ritmo bípedo de un ser humano. Despertó a su amigo al lado con un codazo. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando. Los pasos se detuvieron justo afuera de la lona de la tienda. Podían escuchar una respiración profunda, pesada, pero extrañamente fría. De repente, una voz, pero no una voz humana normal. El testigo la describe como un susurro polifónico, como si 2 o 3 personas hablaran al mismo tiempo en un tono plano y carente de emoción. La voz dijo directamente a través de la lona: tienen que irse. Este no es su lugar. Presionados por el pánico, los 4 amigos salieron de las tiendas armados con linternas y machetes, listos para enfrentar a un posible asaltante. Al encender las luces hacia el banco de arena del río, no había nadie. El perímetro estaba despejado. Sin embargo, el suelo de arena húmeda contaba una historia diferente. Iluminadas por las linternas, había una serie de huellas profundas de pies descalzos, sumamente grandes, que salían del agua y rodeaban las tiendas. Pero lo que hizo que 2 de los chicos vomitaran de la pura ansiedad fue ver cómo, mientras miraban, una nueva huella se hundía en la arena húmeda justo frente a ellos, como si un pie invisible estuviera parado allí mismo, observándolos en la oscuridad. No empacaron. Dejaron las tiendas, las mochilas y corrieron hacia las camionetas en ropa de dormir. No regresaron por sus cosas sino hasta 2 días después, acompañados por las autoridades locales, quienes atribuyeron todo a bromistas o alucinaciones colectivas. Pero los 4 amigos saben perfectamente lo que vieron: el agua del río salpicando alrededor de unas piernas que la luz de sus linternas no podía registrar. Esta tercera historia demuestra que el fenómeno paranormal no siempre ataca en la oscuridad total, a veces ocurre en entornos perfectamente iluminados, lo que lo vuelve aún más traumático. Una pareja joven compró su primera casa, una propiedad de estilo colonial construida en los años 50. El vendedor les advirtió que la casa había estado deshabitada por casi una década debido a disputas familiares por la herencia. Todo parecía normal, hasta que empezaron los problemas con las luces del pasillo principal, un corredor largo que conectaba las habitaciones con la sala. Una noche, mientras cenaban en el comedor con las luces de la casa encendidas, ambos escucharon un sonido metálico en el pasillo, como si alguien estuviera arrastrando una cadena o una llave pesada por la pared. El esposo se levantó de inmediato, pensando que un ladrón había entrado por la ventana trasera. Al asomarse al pasillo, la luz del techo parpadeó una sola vez. Al fondo del corredor, de pie junto a la puerta del baño, había una figura. No era una sombra negra, que es lo que la mayoría reporta. Era la silueta texturizada de lo que parecía ser un hombre anciano, pero con una consistencia ligeramente neblinosa, como si estuviera hecho de humo denso y blanco. Lo aterrador, lo que hizo que el esposo quedara paralizado por completo, fueron sus ojos.
no eran cuencas vacías. Eran dos esferas de un color azul pálido, luminosas, que brillaban con una intensidad propia en medio de la neblina de su rostro. La esposa, al notar que su marido no regresaba y se había quedado mudo, se acercó al pasillo. Ella también lo vio. Ambos describen que la atmósfera de la casa se volvió pesada, el aire se tornó helado en cuestión de segundos y un olor penetrante a azufre y tierra mojada inundó el lugar. La figura no se movió hacia ellos. Simplemente los observó fijamente con esos ojos azul eléctrico durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 10 segundos. Luego, la figura colapsó sobre sí misma, encogiéndose hacia el suelo hasta desaparecer en los tablones de madera del piso. La pareja no pasó la noche ahí. Durmieron en un hotel. Al investigar con los vecinos de la cuadra semanas después, descubrieron que el dueño original de la casa, un hombre de la tercera edad que padecía de sus facultades mentales, había fallecido en ese mismo pasillo tras sufrir una caída. Sus vecinos lo recordaban por un rasgo físico muy particular que destacaba en su rostro demacrado. Tenía unos ojos azules extremadamente claros y penetrantes. Llegamos a la última historia de este recorrido, y probablemente una de las más virales y discutidas en el hilo de Reddit por el giro tan impresionante que tomó años después de haber ocurrido. Un usuario relata que cuando tenía 12 años, solía quedarse solo en casa por las tardes mientras sus padres trabajaban. En múltiples ocasiones, veía por el rabillo del ojo a una silueta alta, vestida con lo que parecía ser una gabardina larga y un sombrero de ala ancha, parado en el umbral de la puerta de su habitación. Cada vez que volteaba a mirarlo directamente, la figura se desvanecía. En Internet se le conoce popularmente como The Hat Man o el hombre del sombrero, una entidad vista por miles de personas en todo el mundo durante episodios de parálisis del sueño o estados de vigilia. El niño estaba aterrorizado, sentía que esa entidad era un augurio de algo malo. Pasaron los años, el niño creció, se mudó de ciudad y la entidad nunca volvió a aparecer. Trató el asunto como un simple miedo infantil. 10 años después, el tío de este usuario, un hombre muy cercano a la familia que vivía en una zona rural y trabajaba en la agricultura, sufrió un accidente terrible. Su cuatrimoto volcó en un camino de tierra muy apartado durante una tormenta nocturna. El vehículo le cayó encima, rompiéndole la pelvis y varias costillas. Quedó atrapado en el barro, bajo la lluvia, perdiendo el conocimiento por la hipotermia y la pérdida de sangre. Estaba a kilómetros de cualquier ayuda. Sus posibilidades de sobrevivir hasta la mañana eran nulas. Milagrosamente, a las 6 de la mañana, un grupo de rescatistas llegó exactamente al punto del accidente y lo salvó. Cuando la familia preguntó en el hospital quién había dado el aviso, los rescatistas dijeron que habían recibido una llamada anónima desde una cabina telefónica en la carretera principal, dando las coordenadas exactas de la cuatrimoto. Semanas después, cuando el tío ya estaba consciente y recuperándose en casa, el usuario fue a visitarlo. Mientras hablaban a solas en la habitación, el tío adoptó una actitud muy seria, lo tomó de la mano y le dijo por mensaje de texto, ya que aún tenía dificultades para hablar por los tubos de respiración: hubo alguien conmigo esa noche en el barro. Un hombre alto con una gabardina y un sombrero de ala ancha. Se quedó parado a mi lado bajo la lluvia. No me habló, pero cada vez que yo sentía que me iba a morir y cerraba los ojos, él ponía su mano fría sobre mi pecho y me obligaba a despertar. Él fue quien me mantuvo vivo hasta que llegaron las luces de las ambulancias. El usuario se quedó completamente helado. La misma entidad que lo había aterrorizado durante su infancia en la comodidad de su habitación, había cruzado el país años después para salvarle la vida a su tío en medio de la nada. ¿Es el hombre del sombrero una entidad malévola, un guardián silencioso, o un viajero en el tiempo? Esa es una respuesta que la ciencia de nuestro mundo aún no está lista para responder. Historias como estas nos recuerdan que, por más tecnología que tengamos y por más que creamos entender el universo, seguimos siendo niños pequeños sentados alrededor de una fogata en una cueva,
temiendo a lo que se esconde en la oscuridad exterior. A veces, las anomalías no son fallos en nuestra mente, sino pequeños vistazos a una realidad paralela que opera bajo reglas que aún no podemos comprender. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado esta recopilación y quieres que sigamos explorando los archivos más oscuros del Internet, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Me ayuda muchísimo a seguir creciendo este proyecto. Antes de irte, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas 4 historias te pareció la más difícil de explicar? Y sobre todo, ¿has tenido alguna experiencia en tu vida que sea tan convincente que, si la contaras, nadie te creería? Cuéntamela abajo, tal vez tu historia aparezca en el próximo vídeo. Cuídense mucho, mantengan las luces encendidas, y nos vemos en el próximo hilo prohibido.